de desplazamiento. El desplazamiento siempre es posición final, posición inicial. Por lo tanto, velocidad media o velocidad promedio será el cociente o equivalente, significa esto, a el vector desplazamiento dividido tiempo, que en realidad como esto es un vector, sería el vector desplazamiento multiplicado por el factor 1/delta t. Sí, Andrés, te escucho. Mientras voy preparando la tableta gráfica. Te escucho. Profe, a la hora de estudiar la definición de velocidad promedio, por ejemplo, ¿es necesario saberlo de forma textual, o sea, o sea, saberlo explicar en formato texto, o con la fórmula ya bastaría en el parcial? No, no, vos sabés que en este caso hay que explicarlo, como vos decís, en el formato texto. ¿Mm? O sea, volvamos acá. Si yo te pregunto qué es la velocidad promedio, vas a tener que colocar la expresión, ¿no es cierto? Que es la fórmula que te estoy señalando con el cursor, pero también me tenés que decir, informar que la velocidad promedio se calcula con el vector de desplazamiento dividido el tiempo. Quiero mostrarles algo. Aquí, en este ejemplo que estamos analizando, no queda muy claro esto de vector desplazamiento sobre tiempo. Entonces, Profe, disculpe, yo tengo voy a otra la duda sobre lo mismo. En el momento escucho. de escribir la definición de, por ejemplo, velocidad media, decimos que es el promedio de las distancias sobre el promedio de los tiempos, porque poner la fórmula y decir que es cada elemento no es redundante. No, porque vos sabés que no es como vos lo definiste, el promedio de desplazamiento y el promedio de los tiempos. No, la velocidad media es, mira, te lo escribo acá. La velocidad media, que nosotros vamos a representar con esa raya, es igual al cociente del vector desplazamiento dividido el tiempo, que lo puedo poner así, 1/t multiplicado por el vector de desplazamiento. ¿Mm? O sea, te corrijo en el Ok, buen sentido de perfecto. la palabra, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra. Te corrijo, la velocidad media se va a definir como vector de desplazamiento dividido tiempo. Desde el punto de vista del álgebra vectorial sería el vector desplazamiento multiplicado por el escalar 1/t. Ustedes recuerdan de álgebra. Ustedes pueden tener un vector que lo pueden escribir como k por otro vector, ¿m? Donde u y b pertenecen a un espacio vectorial y k pertenece al conjunto de los números reales. Lógicamente 1/t pertenece al conjunto de los números reales. A ver, vamos al chat que me están preguntando. Es una magnitud vectorial excelente, Nico. Aquí lo estás viendo en la tableta gráfica. Es una magnitud vectorial la velocidad media, porque se define como el desplazamiento, que es un vector, dividido el tiempo en que ocurre ese desplazamiento. Vos lo ponés en signo de pregunta y yo en mi respuesta te lo estoy afirmando. Está bien lo que decís. Esa forma podría ser, y exactamente es la definición. Entonces, yo les voy a mostrar acá lo siguiente. Fíjense, supongamos trayectoria curva cualquiera. Fíjense que esta trayectoria es y como una función de x. ¿M? Y cada punto de esta trayectoria, por ejemplo, este punto vamos a denominar como 1, ¿eh? En un tiempo t igual a partícula se encuentra en 1, y pasado un cierto delta t, un cierto intervalo de tiempo, la partícula se va a encontrar en el punto 2 en un tiempo t igual a t/2 para hacer referencia al, al punto que se encuentra. Entonces, para ser coherente, en lugar de poner 0 acá, le vamos a poner t igual a t/1. O sea, en un tiempo t1 la partícula está en este punto, punto 1, y en un tiempo t2 la partícula está en el punto 2. Este vector que va desde el origen hasta el punto 1 se llama vector R1, vector de posición 1 de la partícula. Y el vector que va desde el origen hasta el punto 2 se llama vector de posición R2.
si usted quiere calcular el desplazamiento, en este caso, el vector desplazamiento es la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Fíjense, el vector R2 menos el vector R1 no me da una verdura, me da por resultado un vector. Y este vector le llamo desplazamiento. Profe, Entonces, como nos preguntó, un segundito y ya te sí. atiendo la duda. Como nos preguntó la compañera recién, este vector desplazamiento se obtiene como la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Ya respondo la pregunta, acordate cuál era. Ahora, gráficamente, ¿cómo se resuelve esta resta de vectores? Ustedes esto lo vieron en el ingreso a la facultad. Ustedes unen el punto 2 con el punto uno, colocan la flecha hacia el lado del minuendo, este minuendo R2, y lo que obtienen es el vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento multiplicado por uno sobre t, lo que nos va a dar es la velocidad media. O sea que el vector velocidad media lo podés colineal, colineal, ya hablo en términos vectoriales, ustedes tienen información para entenderme, el velocidad es lineal con el vector de desplazamiento. Y lógico, esta expresión matemática me está diciendo que el vector velocidad media es paralelo al vector desplazamiento. Y el módulo de uno difiere del otro en el factor uno sobre t. Escucho la duda, alguien me pregunta. Sí, yo, Tomás. También se le puede llamar al resultado de restar estos vectores vector resultante. Desde el punto de vista vectorial es el vector resultante, pero Ok, como estamos en el campo de la cinemática y estamos definiendo un desplazamiento, ese vector resultante, sí. mm, no vi el nombre del alumno que me está preguntando. Tomás, Tomás es mi nombre. Eh, Tomás, este vector resultante se llama así porque es lo que resulta De los de otros dos. la resta Claro, de la resta entre de los R2 otros. y R1. La resta entre R2 y R1, ¿sí? Sí, Es el vector desplazamiento del resultante. Pero como está en cinemática, recibe un nombre muy especial, una definición muy especial que se sí, denomina desplazamiento. Te explico por qué. Porque por definición, en cinemática, por definición, el vector desplazamiento es aquel vector, por eso el desplazamiento es un vector, es aquel vector que siempre une el punto inicial con el punto final que yo esté considerando. Eso es desplazamiento. perfecto. Gracias, ¿Se profe. entendió? Bien. Ahora, si yo voy a hablar de rapidez media, que esto es una cosa que quiero dejarla muy en claro, a ver, voy a hacer otro dibujo si me permite. O acá mismo voy a hacer. Miren, vamos a intentar que nos salga lo más posible. La partícula, Pero sí, todo bien. Sí, dormí 20, me levanté, me puse con mi trabajo con una compañera. tenés el Eh, micrófono de abierto. clase, Hay alguien que está con el micrófono abierto y estamos escuchando que se quedó dormido y me parece muy bien porque está hermoso para dormir. Este, pero bueno, tomen en cuenta. Chicos, fíjense, la trayectoria es el lugar geométrico de los puntos que ocupó el móvil en su movimiento. La trayectoria entre uno y 2 es lo que yo pinté en azul. Pero escúchenme una cosa. Esta trayectoria tiene una distancia d, donde la distancia d es distinto, perdón, entonces paralelo, donde la distancia d es distinto, ¿eh?, de el módulo del vector desplazamiento. Y a esto le voy a hacer una llamada importante. Miren, acompáñenme al gráfico. Si yo estiro esta línea azul, supónganse que fuera un hilo, y yo lo estirara, la longitud de este hilo
es mucho más grande que la longitud recta entre el punto 1 y el punto 2, donde la longitud recta entre el punto 1 y el punto 2 es el módulo del vector de desplazamiento. ¿Se entendió? Necesito Profe, respuestas. ¿puede repetirlo, Disculpe, porfa? profe, ¿lo puede repetir? Miren, el módulo del vector desplazamiento es la longitud que hay entre el punto 1 y el punto 2. ¿Están conmigo? Sí, hasta ahí. Medido en línea recta. La longitud del punto 1 hasta el punto 2, la longitud de este segmento se llama módulo del vector desplazamiento. ¿Eso lo entienden? Ok, profe, sí. Bien. Ahora, la longitud de este segmento, que es el módulo del desplazamiento, es más chica que la longitud que yo acá he pintado de color azul. ¿Lo pueden ver o no? Sí, sí. Bien. Bueno, la longitud de este trayecto en azul sobre la trayectoria se llama distancia recorrida, porque efectivamente son los lugares o los puntos donde la partícula estuvo. Entonces, esta distancia real recorrida por la partícula sobre la trayectoria tiene una magnitud, fíjense acá, más grande que el módulo del desplazamiento. Lo voy a escribir acá. La distancia d es mayor al módulo del vector de desplazamiento. Eso estoy diciendo. Entonces, la rapidez de la Perdón que le interrumpa, partícula podría ser siempre mayor o igual, pero nunca menor. Eso no tendría lógica que sea menor. es, exacto, exacto. Puede ser igual, mayor como en este caso, pero jamás puede ser menor, exacto. Fíjense este detalle, la rapidez es una cantidad escalar, por eso yo no le dibujo la rapidez la flecha arriba porque es un escalar. Y la rapidez se define como distancia, o sea, la longitud de esta trayectoria, dividido el tiempo. Entonces, hay una diferencia, pregunta de examen, hay una diferencia, pregunta de examen, entre rapidez y velocidad media. ¿Mm? En mi video de YouTube, que he cargado en la ayuda de clase número 4, hablo de este tema. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Voy a sacar la pantalla. Voy a pasar a otra imagen. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Entonces, la pregunta que usted dijo recién fue, ¿existe alguna diferencia entre rapidez y velocidad media? ¿Así sería? Claro. Y la diferencia es Bien, la que acabo de explicar. Por ejemplo, la sí. velocidad media es un vector, se define desplazamiento sobre tiempo, y la Sí, y el otro un rapidez escalar. Y la rapidez media es un escalar y se define como distancia sobre tiempo. Entonces ahora la pregunta que viene es, che, ¿y cuál es la distancia? La distancia efectivamente recorrida por la partícula. Bien. Quizás un dibujo adicional aclare un poquito la cosa. Voy a tratar de dibujar un círculo, sepan ustedes entender que estoy trabajando con una pantalla, una tableta gráfica, no es sencillo, pero vamos a suponer que la partícula parte del punto 1, llega a este punto 2. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner acá el punto 2. Entonces, lo que acabo de dibujar acá es el vector de desplazamiento, pero la distancia recorrida es todo este arco de circunferencia, que yo lo puedo calcular. Por ejemplo, si tiro acá estas líneas, voy al centro O y tengo radio R, la distancia es igual al arco. Y el arco se calcula como el ángulo expresado en radianes multiplicado por el radio. Lógicamente este arco va en metros. Entonces la rapidez sería el arco dividido tiempo, que en este caso es la distancia recorrida dividido el tiempo y esto da metros por segundo. ¿Eh? Es un escalar. Esa es la rapidez media. ¿Mm? En cambio, la velocidad media es vector desplazamiento
dividido tiempo. Y alguno de ustedes me dirá, che, pero bueno, ¿y cómo definimos ese vector de desplazamiento? Bueno, lo que necesita es tener un sistema de coordenadas. Wow, pasé justo por el origen, fue casualidad, no se crean que es fácil hacer. Entonces, el punto uno, por ejemplo, el punto uno tiene coordenadas x1 y 1 y el punto 2 tiene coordenadas x2 y 2. Fíjense el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, el vector desplazamiento va a ser el punto 2 menos, perdón, lo vamos a poner con la simbología que utilicé en la otra hoja para que no se me pierdan. El vector desplazamiento va a ser R2 menos R1, donde R2 es este vector posición y R1 es el vector posición que estoy indicando. Fíjense, o sea que esto es equivalente, voy a cambiar la notación aquí para ser coherentes con lo que estoy haciendo. Voy a llamarle esto vector de posición del punto 1. Esto sería el punto 1. Y acá voy a poner punto 2. Y le voy a llamar a esto R2. Entonces, R2 es el vector de posición del punto P sub 2, R1 el vector de posición del punto P sub 1. Esto sería el vector desplazamiento, donde el vector desplazamiento es el delta R. O sea que esto es delta R vector. Delta R vector, lógicamente, es equivalente, uy, perdón, delta R vector es equivalente al vector de desplazamiento. Voy al chat que me están haciendo algunas preguntas mientras miran la figura y si quieren consultar algo, bienvenida sea. A ver, Nicole me dice, es una magnitud vectorial, se define como el desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo. Ah, ya lo respondí eso, profe. Y en el caso de la partícula de la vuelta completa, no sé, el vector desplazamiento sería igual. Ah, sí, claro, sería igual a cero, no, pero la distancia no sería. Claro, perfecto. Acá hay una compañera, Tomás, me dice, ¿qué pasa si yo arranco en el punto uno, doy toda una vuelta y regreso al punto uno? O sea, yo parto del punto uno y regreso al punto uno. El vector desplazamiento es igual a cero vector. Entonces, la velocidad media va a ser cero vector, pero la rapidez media va a ser distinto de cero, porque la rapidez media va a ser distancia sobre tiempo. Y la distancia la vamos a calcular como todo el perímetro, o sea, 2pi por radio dividido tiempo. A ver, vamos a cambiarlo un poquitito. Esto sería radio. Muy bien, lo han captado el tema. Excelente. Fíjense el caso, ¿no? La velocidad media es cero, en cambio la rapidez media es distinta de cero, distancia sobre tiempo. Volvemos, habiendo hecho estas aclaraciones. Creo que acá dejé una llamada al costado, a ver. No. Bueno, aquí les dejé una nota de qué significa la función posición. ¿Mm? Hay una definición de velocidad y rapidez instantáneas que yo en uno de los videos de YouTube de mi canal lo hablo en detalle cuando me expreso respecto del límite. Si nosotros hacemos que el intervalo de tiempo sea cada vez más pequeño, tan pequeño como yo quiera, desde el punto de vista gráfico, es como ver que el punto final tienda a acercarse hacia el punto inicial, como si el punto B se fuera acercando hacia el punto A, caminando sobre la curva. Esto sucede cuando yo voy tomando o considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, es decir, haciendo que diferencial de t tienda a cero. Bueno, a ver, acá hay una pregunta. ¿Va a nombrar los temas importantes? No, eso no lo. Ahora estoy dando clase, no me preguntan eso ahora.
A ver, concentrémonos, ingenieros, por favor, concentrémonos. Si estamos hablando de cinemática y estoy explicando en una clase virtual que genera toda una serie de dificultades técnicas propias de la no virtualidad, no me pueden preguntar cuáles son los temas que voy a tomar en el en esto. Si yo he sido claro que voy a decir qué tema voy a tomar en el parcial, pero ahora concéntrense en lo que estoy explicando. Ordenen su agenda también y ordénense y aprendan a estudiar. Este es el momento para concentrarse en lo que estoy explicando, no en los temas que voy a tomar en el parcial. Yo entiendo que para ustedes es importante la nota, pero para mí es más importante que aprendan. Bueno, noten, noten que tenemos, para el caso de la velocidad media, delta x sobre delta t. Y cuando tomamos diferencial de t, o sea, cuando tomamos intervalos de tiempo cada vez más pequeños, los delta x también son cada vez más pequeños. Pero si bien el numerador tiende a cero y el denominador tiende a cero, el cociente, que es la división de estos dos números muy pequeños, tiende a un valor finito, o sea, determinado y constante. ¿Eh? Espérenme un poquito que voy a silenciar a esta persona. Ahí está. Eh, la velocidad en x es igual a delta x sobre delta t. Esta fórmula es la misma que tienen acá arriba, ¿no es cierto? Una velocidad media. ¿M? Y acá Sí. lo que estoy mostrando es la pendiente de la curva. Cuando uno el punto final con el punto inicial, lo que obtengo es un segmento donde, fíjense, donde la pendiente del segmento, a ver, no recuerdo cuál, a ver si está el otro dibujo, no puedo encontrar, esperen un poquito, la 44, acá está, donde la pendiente de este segmento nos da una idea de la velocidad media. Eso es lo que estoy diciendo allí. No hay problema, Maxi, quédate tranquilo, a cualquiera nos puede pasar, todo bien. Gracias por reconocer que estaba el micrófono sin darte cuenta, no hay ningún problema. Eh, Profe, sí, o sea, podemos decir que la velocidad no es ni más ni menos que la derivada, o sea, de la distancia con respecto al tiempo. O sea, la recta tangente de la total, curva que va sí, analizando cómo cambia o sea, cómo cambia el cociente incremental. Sería la distancia con respecto al tiempo. También podemos definirlo sí, así. sí, si me permitís, voy a Sí. prolijar un poquito lo que estás diciendo. Bien. Eh, vamos a tomar otro dibujo más para explicarlo. Vamos a tomar y función de x, una curva cualquiera. Voy a colocar el punto inicial, un punto final cualquiera, 2, y entre estos dos puntos, epa, perdón, entre estos dos puntos el vector posición, en realidad tenía que hacerlo así, primero poner el vector posición, y aquí tendríamos el punto final 2. Entonces este es el vector desplazamiento, ¿eh? Y en la misma dirección tenemos el vector velocidad media. Esto se da en un intervalo delta t. Pero ¿qué pasa en función de lo que vos me decías recién? Cuando nosotros hacemos delta x sobre delta t, desplazamiento sobre delta t, este sería delta t, lo que vamos a tener es un valor medio de la velocidad. Pero yo voy a tener la velocidad igual al límite para delta x sobre delta t cuando delta t tiende a cero. Esto es lo mismo que diferencial x sobre diferencial t, o sea, la derivada de x respecto del tiempo. Quiere decir que cuando yo trazo la recta tangente a la curva en un punto, por ejemplo en este punto,
La pendiente de esta recta tangente lo que me está dando es la velocidad instantánea. Aquí este ángulo es tita, entonces la tangente trigonométrica de ese ángulo tita es igual a la velocidad instantánea. Hay una cosa que los libros no lo dicen. Sí, solo sí, la escala del eje X y el eje Y son iguales. Yo observo tanto en la tecnológica como en la nacional, en el IU, inclusive en la católica, que este detalle que estoy dando acá no lo toman en consideración. Y si el eje de X y el eje de la Y tienen escalas diferentes, esta igualdad no es cierta. ¿Mm? Eso es un error que se acarrea desde hace varios años y no se corrige. Ya vamos a ver si escribimos al respecto. Bueno, Profe, ¿alguna perdón, ¿por pregunta? qué se refiere a escala diferente? Por ejemplo, mira, lo voy a hacer con azul. Por ejemplo, acá vos tenés uno, dos, tres, cuatro, cada un centímetro. Y en los tiempos voy a poner así, mira, lo voy a hacer bien grosero para que me entiendas. Uno, perdón, en el eje X. Uno, dos, etcétera. Si te fijas, el segmento unidad en el eje Y es totalmente distinto al segmento unidad en el eje X. Sí, bien. O sea, ¿Te se das tiene que cumplir que cuenta? tiene que ser igual, directamente proporcional. Tienen que ser iguales. Bien, ¿Mm? Acá esto sería delta X. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si no son iguales? Bueno, lo que tengo que hacer acá es multiplicar por un factor de escala. ¿Mm? Porque como acá tengo una escala en el eje X diferente a la escala en el eje Y, tengo que sí o sí multiplicar por un factor de escala. Nosotros vemos en los libros o en los apuntes, inclusive en el Serway, nosotros vemos esta definición, igual a la tangente del ángulo tita, y uno observa el gráfico y en el gráfico tenemos una cosa como esta, y eso no es cierto. Mira, es muy sencillo explicártelo. Cuando yo esta escala la estiro, supongamos esto fuera AutoCAD, la estiro de tal manera que este uno pase por acá más o menos para que la longitud de los segmentos sean iguales, ¿me seguís? La curva se deforma y al deformarse la curva, el ángulo de la tangente cambia y por lo tanto al cambiar el ángulo, la tangente trigonométrica de ese ángulo que ha cambiado también se modifica. Es claro, aplicación, perfecto. tan sencillo como eso, pero hay que tomarlo en consideración. Bueno, volvemos acá. Chicos, ¿qué pasa con la aceleración? Lo Profe, mismo disculpe, que ¿puedo con la volver un velocidad. segundito a la diapositiva anterior? Sí, ya está, ahí volví. Listo, gracias. De nada. Guarda que cambié delta t por delta x, ¿no? Porque teníamos eje x horizontal, no tiempo. Sí, sí, me faltó hacer la Lógicamente, para aclaración solamente. pasar, lógicamente, para pasar, si está sacando foto o captura de pantalla, para pasar de uno, digamos, del punto uno hasta el punto 2 hay un delta t, hay un intervalo de tiempo, que es el fenómeno físico. Bueno, les decía, para definir la aceleración, tanto promedio como la aceleración instantánea, lo hacemos exactamente de la misma manera que hemos pensado la velocidad, pero con la diferencia siguiente. En lugar de tener en el eje vertical posición, x, tengo velocidad. Y en el eje horizontal sigo teniendo tiempo. Entonces, la aceleración medio o aceleración media se define como la variación de velocidad que opera en un cierto intervalo de tiempo delta t. O sea, delta v sobre delta t es igual a aceleración promedio. De modo que, como velocidad se mide en metros por segundos, ustedes tienen en el numerador metros por segundo. Dividido segundos, cociente de fracciones, nos va a quedar metros sobre cuadrado, que es la unidad de aceleración. Ahora,
Si yo hago que el intervalo de tiempo tienda a cero, es decir, voy considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, de tal forma que el tiempo final se acerca mucho al tiempo inicial, esto es como si el punto B caminara sobre la curva tratando de acercarse hasta inclusive con el punto A. Entonces, esta línea une al punto A con el punto B, que desde el punto de vista de la geometría se llama cuerda. Esta cuerda tiende a colocarse tangente a la curva en el punto A. Por eso decimos que la pendiente de la curva, velocidad en función del tiempo, en un punto determinado, la pendiente de esa curva representa la aceleración instantánea en ese instante de tiempo y en ese punto. No se preocupen porque esta definición que estoy dando, repito, por tercera o cuarta vez, están en mis videos de YouTube. Por lo tanto, si entran en el examen, ustedes ya lo pueden considerar desde allí. Aquí solamente agregué una fórmula donde la derivada de la velocidad respecto del tiempo, porque en definitiva este límite de un cociente incremental para delta t que tiende al cero, no es ni más ni menos que la derivada de la función velocidad en función del tiempo respecto al tiempo. Entonces, esta derivada de la velocidad respecto al tiempo la puedo expresar también de la siguiente manera. La velocidad es la derivada de x respecto de t. Lo único que hago es poner la derivada de x respecto de t, y nos queda entonces este doble operador diferencial, que lo único que indica es que el operador diferencial se aplica dos veces a la función posición. La derivada segunda de la función posición respecto al tiempo dos veces aplicado, el operador diferencial nos va a dar la aceleración de la partícula a lo largo del eje X, la trayectoria es rectilínea, cuando la velocidad cambia con el tiempo. Bueno, en esta hoja solamente lo que estoy mostrando son los gráficos que se llaman cinemáticas. Fíjense, posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. ¿Qué decir de estos gráficos? En primer lugar, presten atención, vean el cursor, por favor. Esto está mal dibujado. Esto no existe. Acá, para ser correcto, eso es un error del libro del Serway. Yo tendría que ser horizontal, marrón hasta acá. Acá quedar en línea de trazos, sigue marrón acá, línea de trazos, más línea de trazos y acá línea de trazos. No puedo llenar en forma continua con una línea marrón porque fíjense lo que está pasando. Voy a agrandar un poquito la imagen. Lo que estoy diciendo en ese caso, que para el tiempo t igual a t sub a, la aceleración tiene este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. Quiere decir que en el tiempo ta la aceleración tiene infinitos valores comprendidos entre 0 y este valor que será a sub x. O sea, no es una función. Y eso sucede porque han llenado esta línea vertical. Esto es una pregunta de examen, lo que estoy diciendo, ¿eh? Voy a hacer una pausa. Esta es una pregunta de examen. Si yo le digo a usted en el examen, ¿qué error observa usted acá? Usted me tiene que responder que este tramo vertical no puede ser lleno. Va a venir la pregunta, ¿por qué no puede ser lleno? Su respuesta, porque en este tiempo t sub a, la aceleración no puede tener infinitos valores, porque para que sea función, la correspondencia tiene que ser 1 a 1 y no 1 a infinitos valores. Esa es la respuesta. No, Valentino, no estoy hablando de salto finito o infinito en términos del análisis matemático para atender a la clasificación de continuidad de funciones. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más profundo todavía. Estoy diciéndote, Valentino, que en este tiempo no puede tener la aceleración todo este conjunto de valores que ahí se ha dibujado con una línea llena vertical de color marrón. Alguien levantó la mano, lo escucho. Fui O yo, sea, profe, pero no se ahí trata de contestó mi... saltos, se trata de infinitos valores. ¿Cómo? Fui yo el que levantó la mano, pero ahí contestó usted mi pregunta. La pregunta era, ¿qué era lo que no podía tener infinita cantidad de valores en el tiempo A? Y B, y Claro, E, y F. claro. Lo voy a repetir porque si quedó algún compañero o compañera que no lo entendió. Lo que estoy diciendo es
Alguien me habló acá, un compañero, de salto. Salto es pasar de acá a acá en un salto. No, no estoy hablando de salto. El problema no es ese. El problema es que en este tiempo, vean el cursor, no puedo tener este valor, este valor, este valor, este valor y todos los infinitos valores comprendidos entre cero y este punto de acá. Porque ustedes saben muy bien del análisis matemático que entre dos valores reales hay infinitos valores reales comprendidos. Físicamente esto no tiene realidad física, no tiene realidad fáctica, es imposible que eso suceda. No sucede eso en la realidad. El tramo vertical, dice Emi, no puede ser lleno porque en este tiempo la aceleración no puede tener infinitos valores. Excelente, excelente, y eso es lo que quise decir. Bueno, lo mismo vale para el tipo T sub B y T sub B, ¿no es cierto? Pero salvando ese error que ha cometido Serway allí, quiero resaltar lo siguiente. Miren, ustedes en este curso de Física 1 estudian modelos cinemáticos donde la aceleración es constante, o sea, una línea horizontal. Luego salto y vengo acá. Otra línea donde la aceleración es cero, donde la aceleración es negativa, positiva, etcétera. Nunca van a tener una aceleración, o en general, pero puede suceder un problema, pero en general no van a tener aceleración que varíe en forma lineal o en forma no lineal con el tiempo. O sea, nosotros estudiamos movimientos referidos a aceleraciones constantes. Es una forma de simplificar el estudio de la cinemática. Los problemas reales de ingeniería no responden a esto. En general, la aceleración es variable. Hay algunos casos particulares donde la aceleración varía muy poco el tiempo y la podemos considerar como una aceleración media y hacer una simplificación. Pero lo importante es lo siguiente, vean esto. Acá la aceleración es positiva y la velocidad se va incrementando. Vean esto, cuando la aceleración es nula, la velocidad permanece constante. Cuando la aceleración cambia de signo y se hace negativa, la velocidad empieza a decrementarse, va frenando el móvil. Luego la aceleración se hace positiva y de este valor negativo de velocidad, el móvil empieza a incrementar de nuevo su velocidad. Voy a dejar para ustedes el estudio de la concavidad de la curva posición en función del tiempo. Por ejemplo, entre 0 y digamos más o menos un número por acá, entre TA y TB, la curva mira hacia arriba, es decir, es cóncava hacia arriba. Pero entre este punto intermedio y digamos el tiempo T sub D, suponiendo que acá está el máximo, la curva mira hacia abajo y de T sub D hasta este punto sigue mirando hacia abajo. O sea, la derivada segunda es negativa cuando la curva mira hacia abajo o tiene concavidad hacia abajo. La derivada segunda es positiva en este tramo. Aquí, fíjense que la velocidad es constante, la aceleración es nula. Es probable que aquí la curva tenga un tramo recto. Por eso digo, voy a dejar la función posición para que ustedes la analicen en términos de la información que nos da la curva de velocidad y la curva de aceleración, para que puedan estudiarla un poquito. Bueno, partícula bajo la aceleración constante, lo único que digo, no voy a perder tiempo en esto, es dar las fórmulas que se utilizan en el cálculo de distintas variables cinemáticas que necesitamos. Por ejemplo, miren esto. Esto es muy, muy importante lo que está en la pizarra. Yo acá digo que la velocidad media se puede calcular como un promedio entre la velocidad final y la velocidad inicial cuando la aceleración es constante. Pero un compañero me puede decir, bueno, fantástico, pero ¿y qué pasa cuando la aceleración no es constante? Acá está la respuesta. Si la aceleración no es constante, debe utilizar distancia dividido tiempo para calcular la velocidad promedio. No utilice velocidad final y velocidad inicial sobre 2. No lo haga, está prohibido. La aceleración no es constante, utilice esta fórmula. Por lo tanto, si usted va a calcular la velocidad media, la primera pregunta que debe resolver es la siguiente. ¿La aceleración es constante o no? Según sea la respuesta, 1 o 0, pasará a usar esta fórmula, esta otra. Me detengo acá, ¿se entendió? Me detengo porque esto no está escrito en el libro, ¿se entendió? Bien, están respondiendo que sí. Fantástico. Gracias. Seguimos adelante. Este gráfico no lo voy a estar con mayor detalle,
porque lo único que está mostrando este gráfico es que la pendiente de la recta tangente en este punto para este tiempo de la función posición es ni más ni menos que la velocidad. ¿Mm? Bueno, fíjense, acá la pendiente tiene un valor, acá la pendiente tiene un valor diferente, es menor, y lógicamente en este punto la velocidad es menor que la que corresponde a este otro punto. ¿Por qué son distintas las velocidades? Porque las pendientes son diferentes. ¿Por qué son pendientes diferentes? Desde el punto de vista físico, velocidades distintas, y porque hay una aceleración que es, fíjense el cursor, constante. ¿Mm? Cuando la aceleración es constante, la velocidad en función del tiempo es una línea recta oblicua, puede ser ascendente o puede ser decreciente, y la posición en función del tiempo es una estática. Por eso la acción en función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Pero al aparecer el tiempo al cuadrado, esta curva responde morfológicamente a una parábola. ¿Mm? Bueno, aquí agregué una curva, la figura 212. Después ustedes lean en detalle qué está diciendo la figura. ¿Mm? Tienen que asociar entre ellas, en función de lo que hemos aprendido hasta acá, cuál sería vinculada con cuál. La tabla inferior muestra las funciones para calcular distintas variables cinemáticas, siempre y cuando la aceleración sea constante. Estas fórmulas son válidas solo para aceleración constante. Profe, una consulta. Según lo que dijo hace un rato, el gráfico f que se muestra ahí no es una función, ¿o sí? ¿Cuál? El gráfico f, Ah, f este de numérico. acá. Sí. Sí, sí, correcto. Sí, correcto. Esto acá está mal dibujado, pero Ah, acordate, genial. ya esto viene sacado del Serway, y el Serway viene acarreando este error de dibujar esta línea llena. Muy bien la observación. Vale, Me gracias. pregunta Valeria si hay cosas que no llegó a anotar. Dice si yo grabo la clase. Valeria, yo envié al aula virtual el resumen de la clase número 4. En el resumen de la clase número 4 vos tenés muchos links a videos de YouTube en mi canal en donde yo explico con detalle lo que esta tarde estoy diciendo. Así que ahí está la respuesta a tu pregunta. Profe, disculpe, ¿cuál sería la Veloci- forma correcta de dibujar la línea vertical esa? ¿Contorno abierto? Borrarla. Lo correcto sería borrarla Directamente o hacer un hacer salto. línea de, claro, o hacer línea de trazo mostrando que acá no tiene que haber nada. Me pregunta Santiago si velocidad instantánea es lo mismo que rapidez instantánea. En ese caso, mira, desde el punto de vista, Santiago, desde el punto de vista del número que representa el módulo del vector velocidad instantáneo, es idéntico al número que representa la rapidez instantánea, pero no son lo mismo. La rapidez instantánea es un escalar y la velocidad instantánea es un vector cuyo módulo es igual a la rapidez instantánea. Hago una pausa. Voy a repetir. La velocidad instantánea es un vector, la rapidez instantánea es un escalar. Ergo, no son lo mismo. Pero, pero, el módulo de la velocidad instantánea, el módulo del vector velocidad instantánea es idéntico al número que representa la rapidez instantánea, que en un escalar también se llama módulo. Bueno, me alegro que quede claro el concepto, porque lo que me están preguntando está muy bueno, porque indica que están prestando atención, y las preguntas que me están haciendo no están escritas en el libro. Lo que me están preguntando no está en el libro. Muy, muy bueno, che. Alguien levantó la mano. Cristóbal, te escucho. Te escucho, querido. Pregúntame. Bueno, seguimos adelante. Eh, sí, te escucho. Sí, usted dijo el módulo de la velocidad instantánea es igual a la rapidez instantánea, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Eh, lo voy a ir, así lo escribís.
el módulo del vector velocidad instantánea es numéricamente igual a la rapidez instantánea, que es un escalar. Ese escalar, ese número llamado rapidez instantánea, también recibe el nombre de módulo. ¿Lo Excelente. escribiste? Sí, copiado. Muchas gracias. Bueno, bueno, mirá mis videos de YouTube, dale like, así YouTube me paga millones de dólares por el video. Dale, dale, tenga asegurado. Profe, Sí, 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 estoy asegurado, quédese tranquilo. Sí, te escucho. perdón, no me andaba el micrófono. Le quería preguntar si Dale. estaría bien decir que la diferencia entre la rapidez y la velocidad es que la rapidez, bueno, justamente nos dice qué tan rápido se mueve la partícula, mientras que la velocidad nos dice, nos marca la rapidez y la dirección. Es justamente que por eso que cuando hacemos el módulo tienen el mismo valor, ya que el signo es lo que determina el sentido en el que se está moviendo la partícula o el cuerpo, digamos. Vale. Para un poquitito, háblame despacito, voy a ser totalmente honesto. No entendí nada de la pregunta. Decímelo despacito, por favor. Así puedo Bien. responderte con claridad. No, le preguntaba si está bien definir la diferencia entre velocidad y rapidez, diciendo que Sí, mientras que la rapidez nos dice qué tan rápido se mueve una partícula, la velocidad mide con qué rapidez y en qué dirección se mueve la misma. Es por eso que cuando tomamos claro, el módulo, el valor claro. es el mismo. No, no, no son iguales. Escúchame, los módulos, la rapidez instantánea y la velocidad instantánea son iguales, los módulos, cuando estoy tomando en un instante de tiempo. Pero cuando tomo valores promedio, querido, son No, ¿Mm? no, sí, me Son refería diferentes. a las instantáneas. Sí, sí, Ah, sí, 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 la instantánea. Velocidad es un vector cuyo módulo es idéntico a la instantánea. La rapidez instantánea me está diciendo con qué velocidad la película está moviéndose en ese punto, ¿no es cierto? Y bien dijiste vos, en cambio, la velocidad instantánea me da un poco más de información. No solamente me dice con qué velocidad se mueve en ese misma la rapidez, sino que también me dice en qué dirección y con qué sentido, ¿no es cierto? claro. ¿Se entendió? Sí, sí, y eso es, o sea, hay que explicarlo así textualmente o hace falta usar alguna fórmula o algún tipo de Las definición. fórmulas son... No, no, las fórmulas son las que yo te he dejado acá en el apunte, ¿cierto? Y la explicación es la que estoy dando en esta clase con ustedes para que la puedan entender, porque la fórmula es justamente una expresión matemática fría que no menciona todos estos detalles que yo estoy explicando, pero veo que ustedes lo han captado perfectamente bien. Claro. Profe, aprovecho ya que hablé para hacerle una consulta. Yo estoy estudiando el Dale. libro de Semansky. ¿Lo recomienda o hay algún inconveniente? Ninguno. La única dificultad es que es más profundo que el Serway. Ah, bueno. Bien. Me gusta, me Porque gusta. ahí Está encontré esta bien. diferencia, digamos. Y fíjate vos, yo estoy explicando esta diferencia. Lo que pasa es que yo doy el Serway, chicos, porque estamos en un curso mediado por la virtualidad. Entonces yo tengo cierta contemplación hacia ustedes para que tomen una bibliografía que sea en términos sencillos y blancos, para que ustedes se acerquen a estos conceptos. En cambio, si les doy el Resnick o el C.R. Szymanski de entrada, o el Tipler Mosca, o algún otro libro de texto más profundo, o el Roeder, por ejemplo, un libro viejo, excelente, eh, puede traerles más dificultades que ayuda. Entonces he elegido dar como libro de cabecera el Serway para que todo el curso me pueda ir siguiendo. Pero felicito a la gente que está mirando otra bibliografía. Y no me asombra que el Sears, creo que me dijiste que estás mirando, no me asombra que explique estas cosas que estoy diciendo, porque tiene más rigor científico. Bueno, acá Bien, en la profe, figura gracias. 4.2, fíjate, acá en figura 4.2 simplemente está mostrando lo que yo decía, cuando delta t tiende a cero, como el punto B camina sobre la curva,
queriendo acercarse al punto A, pero lo que está cambiando son los vectores posición. Fíjense, perdón, delta R1, delta R2, delta R3. Eso me está diciendo que el vector posición está cambiando con el tiempo. Y esto nos lleva a conceptos de velocidad instantánea, aceleración instantánea y también conceptos de aceleración media, velocidad media, ¿no? No voy a ahondar en estas fórmulas porque ya estuve explicando al respecto. ¿Mm? Noten qué gráfico interesante. En el punto B tengo una cierta velocidad Vf y en el punto A tengo una cierta velocidad Vi. Y noten lo siguiente, si ustedes toman un compás haciendo centro en este punto, la longitud de este vector, módulo, es idéntico a la longitud de este vector, módulo. Pero que las longitudes de los vectores, los módulos sean iguales, las velocidades son distintas, porque lo que observo acá es un cambio de dirección. El punto A, cuando lo miro relativo al punto B, tengo direcciones diferentes, aunque los módulos sean iguales. Por lo tanto, decir en el punto A y en el punto B tengo velocidades iguales es causal de aplazo. Pero usted me va a decir, pero si vale lo mismo, 80 kilómetros por hora. Sí, el módulo, pero los vectores son diferentes porque hay un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección da lugar a un vector delta V. Atentos, queridos. Este vector delta V, que sería velocidad final menos velocidad inicial, esto es el vector delta V, cuando este vector delta V lo divido en el tiempo, esto me da un vector aceleración. Para que haya un cambio del vector VI al vector F, cuando paso del punto A al punto B en un cierto tiempo delta t, repito, para que haya un cambio del vector VI al vector VF cuando paso del punto A al punto B en un delta t, para que haya un cambio en esta dirección, tiene que haber operado una aceleración. Esa aceleración promedio es delta V sobre delta t. Acá, delta V, delta T. Seguimos adelante, vamos perfilando hacer el aterrizaje de clase de hoy. Fíjense, tengo el vector posición RE, vector posición RI, posición inicial y posición final. Estoy en dimensiones y X. Y el parámetro, esta es una curva paramétrica, esta sí es la trayectoria, este es el lugar geométrico de los puntos que ocupó el móvil en su movimiento. Se dice que es una función paramétrica porque es una función vectorial R2 definida en el parámetro t, o sea que la coordenada x cambia en función del tiempo y la coordenada y cambia en función del tiempo. Eso significa una función paramétrica. Ustedes ya han hecho análisis matemático 2 en la facultad, de modo que saben muy bien lo que es una función vectorial a variable escalar. Yo estoy hablando acá de una función vectorial de R2 en R. Significa que yo alimento la fórmula con un escalar R, que es el tiempo, pertenece a los reales, y obtengo en la relación funcional un vector de R2. Un vector R2 que tiene componentes en X y en Y, y tanto físicamente le llamo vector posición. Bueno, acá lo que estoy haciendo, dicho lo que acabo de decir, es mostrarle. R tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. Ahora, esta coordenada en X y esta coordenada en Y son funciones escalares que dependen del tiempo. Pero escrita estas funciones escalares, como lo estoy mostrando con el cursor, definen juntas una función vectorial a variable real porque es el tiempo. Si yo tomo la derivada de r respecto de t, por eso tomo la derivada de r respecto de t. Una pregunta de examen sería, ¿por qué yo puedo escribir derivada del vector r respecto del tiempo? Variación en el tiempo del vector posición r. Respuesta, porque la coordenada x y la coordenada y del vector posición dependen de tiempo, funciones del tiempo. Por eso puedo hacer esta notación, esta notación matemática, donde la derivada de r respecto de t es lo que yo como velocidad instantánea, que va a tener componentes en x y en y. Profe, se le Bueno, cortó un voy a poco cuando dejar para explicó ustedes. tanto la pregunta como la respuesta. ¿Cómo era?
Ahí se le cortó cuando hablaba. Mm, Dije que la velocidad yo la puedo poner como la derivada de r vector respecto del, porque la coordenada x de r y la coordenada y de r vector dependen exclusivamente del parámetro. Por eso se justifica esta notación derivada de r respecto de t. Mm, A ver, ¿me están recibiendo ahora? ¿Me están diciendo que se corta? ¿Ahora me reciben? Tengo inestabilidad. Sí, ahora se escucha mejor, profe, pero recién de vuelta se cortó todo y no te escucho ni la pregunta ni el resto. Bueno, voy a mostrar, mejor mostrarlo con un ejemplo matemático, así me entienden mejor, ¿sí? Y finalizamos con esto. Fíjense, miren lo que voy a hacer. Voy a poner x igual a 7t menos 2t al cubo. Igual a, qué sé yo, eh, 5t a la cuarta menos logaritmo natural de t. ¿M? Entonces, el vector r es igual a x de t por i más i de t por j versor. Entonces, la derivada de r respecto de t, esto es lo que conozco como velocidad instantánea. ¿Y cómo hago la derivada de r respecto de t? Sería la derivada de x respecto de t por i más la derivada de i respecto de t por j. Noten que x es función del parámetro tiempo y es función del parámetro tiempo. Por lo tanto, la derivada de x respecto de t, vamos acá, sería, en este caso, la derivada de 7x, 7 menos 3 por 2, perdón, acá puse 3 y era 3 por 2, 6 t cuadrado. Esto por el versor i. Más la derivada y respecto de t. Acá vamos a tener 20 t al cubo menos 1 sobre t, versor j. Lo que tengo acá es v de x en función del tiempo, versor i, más v de y en función del tiempo, versor j. O sea, estas son las componentes del vector vx, vi, que lógicamente dependen del tiempo. La aceleración sería igual a la derivada del vector velocidad. Entonces vengo y derivo acá la derivada de la constante cero y esto sería 12t por i más acá la derivada de esto sería 60t cuadrado y la derivada de 1 sobre t vale menos 1 sobre t cuadrado más 1 sobre t cuadrado versor j. O sea, lo que obtengo es la aceleración en x, que depende del tiempo, y la aceleración en y, que depende del tiempo, porque el vector aceleración es una función del tiempo. Y la velocidad también es una función del tiempo. ¿Entienden? Lo que acabo de mostrar es lo que está escrito. Vuelvo para atrás para que lo miren un ratito. Si pueden hacer captura de pantalla, por favor, quien esté en la computadora, perdón, quien esté en la computadora, si puede hacer captura de pantalla o del celular, por favor, saquen esta foto. Bueno, vamos a ver qué nos queda por ver, valga la redundancia. Este gráfico responde lógicamente a las ecuaciones que están en la Profe, parte superior. Nos quedaría movimiento de un proyectil, que es un movimiento circular, que se los dejo para ustedes que lo analicen, ya respondo tu pregunta. Y la que viene vamos a tomar 10 minutitos para ver esta parte. Nada, dejo para ustedes que lo vean. Te escucho. no, mi pregunta era si comparte después la pizarra. Ah, eh, ah, ah,
¿Por qué no me dicen que no estaba compartiendo? Estoy hablando solo. No, A si ver. después manda la pizarra en algún formato de PDF o imagen, eso me refiero, sí se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Am, bueno, lo que podemos hacer es preparo un PDF y lo cargo en el aula virtual con un nombre borrador. ¿Les parece? ¿Les parece? Porque ha sido informal lo que escribí. Bueno, bueno, Lo muchas cargo gracias. con el nombre borrador para que lo tengan, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias. Sí, sí, es como para tener una idea ya cuando Bueno, vamos a estudiar, para el resumen nuestro, para que perfecto, perfecto. Pero vean, por favor, mis videos que siguen en el canal de YouTube. Yo explico perfectamente estas cuestiones en detalle. Bueno, el martes que viene yo voy a tomar, como dije, 10 minutos estrictamente hablando para explicar movimiento oblicuo o tiro en el vacío. Es muy sencillo, véanlo ustedes primero. Voy a poner énfasis en esta parte de movimiento circular, pero voy rápido la semana que viene porque está todo escrito acá y ya hace 2 semanas, o van a ser 2 semanas que ustedes tienen el tema en sus manos para verlo, más los videos míos de YouTube, y ya que terminamos la parte de cinemática que corresponde al parcial. Daremos algunos conceptos de dinámica y quedamos listos para el parcial del 27. O sea que nos quedan 4 filminas para terminar nada más. Demasiado rápido hemos sido hoy. Bueno, les mando un abrazo, que anden muy bien, y seguramente más a la noche o mañana estaré colocando lo que me piden, que son este, las placas que mostramos hoy. ¿Mm? Profe, Bueno, disculpe, que anden muy bien. ¿puede recordarme cuándo se va? Si es que, por lo que entendí, se iba a hacer una clase de apoyo esta semana. No sé si al Mm, final se pasó para otro día No, o... no, probablemente la otra, cuando estemos completos con los temas. Estamos. Muchísimas gracias. Bueno, que anden, nos vemos el próximo martes, si quiere. Chau, Nos chau. vemos, profe.